3. Acción. Hola mi gente bella, mi gente hermosa. Como siempre les digo, gracias por estos momentos de vida que podemos compartir. Dios por delante siempre. Que podemos conectarnos, que podemos compartir. Día importante, día maravilloso hoy. 18 de marzo tenemos nada más y nada menos que esta hermosísima luna nueva. Es un comienzo, es un nuevo comienzo, luna de manifestación, luna nueva en el signo de Piscis. Mensaje central, mi gente bella, esta es una luna que no viene suave, se los vengo diciendo. Esta es una luna que no viene suave, pero viene bonita. Viene a disolver lo que ya no se puede sostener. Y viene en el signo de Piscis, luna nueva, luna negra. Tiene muchos nombres. La luna que no se ve, la luna oscura, la luna que tapa el cielo, que oscurece la noche. X nombres, llámala como tú quieras. Pero es una luna que nos marca un fin de ciclo, nos marca limpieza de alma y más que todo porque viene dentro del signo de Piscis. Nos marca la verdad emocional que no puede seguirse evitando. Es agua. Piscis es agua, pero no es un agua tranquila. No, mi gente, no porque sea agua quiere decir que sea calma. No, mi gente, es agua que arrastra, es agua que limpia, es agua que se lleva lo viejo. Y justo antes del equinoccio, esto es clave. Lo que no sueltes ahora no podrá renacer contigo en Aries. Mira que tenemos el equinoccio de Aries en 2 días. O sea, ya, a la vuelta de la esquina, estamos ya sintiendo las fuertes energías del equinoccio de primavera. Ya de eso lo haremos mañana, pasado mañana, ya lo tenemos encima. Así que vamos a sacar primeramente una carta de las energías de la espada de luz del Arcángel Miguel. Claro que sí, que nos acompaña siempre, que nos protege, que nos cuida, que nos ampara, que nos libra de todo mal por delante siempre. Ay, mi gente, 43, vuelve a centrarte. 43, 34. Número 7, número maestro, número mágico. Mira cómo se están alineando las energías. Los asuntos triviales de la vida te están distrayendo de tus objetivos. El arcángel Metatrón y yo estamos aquí para ayudarte a mantenerte los pies en tierra. Pues mi gente hermosa, mi gente bella, vamos a dejarlo aquí por delante. Claro que sí, Arcángel Miguel presente. Metatrón se hace también presente para darnos un mensaje. Mira qué bello, tenemos el mantel en la mesa, el símbolo de Metatrón y se nos hace presente también en la carta. Mira que estoy barajando, siempre barajo frente a ustedes para que vean. Mira, tengo el símbolo de Metatrón en el mantel que escogí hoy para ustedes y en las cartas se hace presente también el símbolo de Metatrón. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, esto no es casualidad, esto es causalidad. Y me gustan estas causalidades porque nos hablan mucho más que las lecturas. Algunas veces nos hablan mucho más que las lecturas y es importante, es muy importante. Pues estamos hoy frente a una luna importante. Precisamente hoy no es cualquiera, estamos frente al último suspiro del alma antes del renacer. Y mira algo, tenemos el árbol de la vida, el mapa apoyo y el mapa conexión. Mira algo, mira cómo nos están hablando a nivel cabalístico, cómo nos están conectando lo que es el mapa apoyo, lo que es el cábala, lo que es la conexión. Vamos a interpretarlo. Qué bonito. Yo voy a estar haciendo videos, lo que vienen siendo videos de explicación de lo que son todos estos símbolos, para lo que les interesa. Voy a hacer también unos cuestionarios, voy a venir haciendo unos, para ver a los que les interesa de verdad tener esta información porque es importante. Es importante, fíjate cómo se sincroniza
todo lo que es la información de apoyo y de conexión, lo importante que es entender lo que vienen siendo días tan importantes como el de hoy, mi gente bella, mi gente hermosa. Estamos frente al último suspiro del alma antes del renacer. Para el que quiera, la luna nueva en Piscis no viene a darnos respuestas, viene a quitarnos ilusiones, porque no todo lo que amamos es para nosotros. Sí, Señor, es importante entender esto. No todo lo que amas es para nosotros. Y no todo lo que pedimos no todo lo que pides se te va a dar, porque no todo lo que pides es necesario para ti. Y otra cosa muy importante nos viene a mostrar esta luna. No todo lo que perdemos, no todo lo que se nos quita es un arrebato o es una pérdida en sí. Así que vamos a ver el mensaje central, que es muy importante en esta lectura. Vámonos para allá, vámonos para allá. Dejarnos de fantasía. Yo más, la sabiduría nos habla de dejarnos de fantasía. Esta luna viene a romper lo que es la fantasía, viene a sacar la luz, viene a dejarnos de autoengaños, de dependencias emocionales, de vínculos kármicos. Es momento de decir, esto ya no soy. Inspiración, chispa divina, el masculino saliendo, entra Aries ya como el comienzo de lo que viene siendo el nuevo ciclo, lo que viene siendo el nuevo año real, el nuevo año, el comienzo de nuestra rueda zodiacal real. Entra Aries el 20 de marzo, entra Aries, se acaba el ciclo cierra Piscis, entra Aries, así que mi gente, ¿qué te puedo decir? Estamos entrando en lo que es el nuevo año, estamos abriendo el año, estamos recibiendo el divino masculino, estamos entrando con Aries, estamos recibiendo, mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a eliminar por completo lo que son las dependencias. Se acaban las dependencias emocionales, los círculos kármicos, es momento de lo que ya no es... lo que ya no concuerda conmigo, lo que ya no me aporta, lo que ya no vincula, lo que ya no me ayuda a surgir, lo que ya no es parte de mi centro, y es muy importante. Vamos a aportar una carta del centro. Mira, vamos a poner a la derecha. Elemento fuego, es que entra Aries, mi gente, entra Aries y es importante que lo entendamos. Entra Aries, entra el signo de Aries, que es el elemento fuego, es la pasión, es el entusiasmo, la creación. Y aquí está Aries marcando el inicio de la rueda zodiacal. Entra Aries y mira el dragón de fuego, cómo se marca tan potente. Y este año, mi gente, va a ser fuerte, está siendo fuerte, bonito, determinante, potente. Ya la luna nueva en Piscis, pues nos habla que hoy es un día para la meditación. Esta luna trata de sueños y de relaciones en el tema de lo que viene siendo las almas gemelas, de las almas amorosas. Nos enseña, nos ayuda, nos habla de lo aprendido, de la fase de la guianza, de lo que es la guianza, el camino, de lo aprendido, del guerrero, del salir, del aportar, del dar, de darnos cuenta de lo que ya avanzamos en cuanto a las lecciones, de ver atrás y ver lo que aprendimos realmente. Es importante porque esta luna nos está marcando, mi gente bella y mi gente hermosa, de aquellos caminos que ya no vamos a volver a andar. Es importante saber lo que ya no vamos a volver a recorrer y por dónde nos vamos a volver a andar. Las lecciones aprendidas es importante y lo que estamos dispuestos a hacer como guerreros. Nos marca importante, mi gente bella, a partir del 20, 18, 19 y 20 son 3 días importantísimos porque nos van a marcar, nos van a tatuar en fuego en el alma, nos vamos a despertar más guerreros, más dispuestos a hacer, más dispuestos, más impulsados por una fuerza guerrera nativa, a defender lo nuestro, a defender lo que nos pertenece, con más sentido de pertenencia, con más sentido de lo que nos pertenece por naturaleza, lo que nos pertenece por
por naturaleza, por lo que nos corren las venas. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, esto es muy importante. Vámonos a un sencillo ritual. Un sencillo ritual se necesita. Es un sencillo ritual poderoso, sencillo, muy visual. Recuerda que los elementos fuego, Sagitario, Aries, Leo, son muy visuales, muy de exposición, de exponerse, y van a estar muy lo que viene siendo activados con lo que es la entrada del sol en su signo, el primero de ellos que es Aries. Así que es importante ejecutar este ritual, todos los signos del zodíaco. Posiblemente mañana haga toda la rueda zodiacal porque es importante aprovechar esta energía. No lo voy a hacer hoy porque hoy es un día de serenidad, de tranquilidad, de oscuridad y de respetarla. Por supuesto que de respetarla. Lo he venido hablando, lo he venido diciendo en el fondo de la baraja que tenemos acá. Tenemos el esplendor, tenemos el sol. Fíjate que cómo se nos hacen aquí, se nos ponen se nos exponen lo que viene siendo el fuego. Pero hoy es importante honrarlo, la determinación, la comunicación, las iniciativas. Hoy es un día para honrar la meditación. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué necesitamos hoy? Simple y llanamente un vaso de agua. Un vaso de agua para aquellos que quieran hoy acompañar la ritualística con esta luna nueva que estamos teniendo hoy en el signo de Piscis. Es importante despedir lo que es y cerrar lo que es este ciclo con esta luna, este ciclo, esta rueda zodiacal. Un vaso de agua, simplemente un vaso de agua, una hoja de papel en blanco. Si puedes, córtale, si es posible, una hoja de papel en blanco sin líneas. Córtale con tus manos las esquinas, rásgalo, los cuatro lados. Papel y lápiz, si puede ser de grafito, mejor. Si no tienes grafito, pues un bolígrafo. Un bolígrafo, no importa. Escribe en ese papel todo lo que quieras soltar. Te digo y te repito, si es grafito, mejor. Si es un grafito, mejor. Si no, un bolígrafo negro. Escribe todo lo que quieras soltar, todo eso que se quiera dejar atrás. Miedos. Importante, porque ya te voy a decir por qué. Miedos, escríbelo, suéltate, todo lo que quieras soltar. Miedos, personas, situaciones, versiones tuyas que ya no vibran contigo. Ese papel lo vas a doblar y vas a decir en voz alta, reconozco esto que he escrito, lo reconozco, dile en voz alta, lo reconozco, pero ya no lo sostengo, y con todo el cuidado del mundo, en un lugar seguro, en un lugar donde tú tengas las máximas previsiones, donde no vayas a causar daño, ni te vayas a causar daño, lo vas a quemar, y mientras arda, visualiza cómo se disuelve. Cómo se esparcen esas cenizas. Si tienes oportunidad de soplarlas a la naturaleza, sóplalas. Si no, velas que se queman en un cuenquito seguro. Las barres, las limpias, que te asegures que eso se quede bien quemado, que se apague bien el fuego, y lo puedes tirar por el váter, lo puedes tirar por el sitio donde corre el agua, asegurándote de que no te vayas a hacer daño tú con el fuego, ni vayas a hacerle daño a otra persona, ni que ese fuego vaya a causar daño, ni vaya a arder. Mira, toma el vaso de agua y di importantemente, así como el agua limpia, yo me libero. Y esto es opcional, lo que te voy a decir, es muy importante. Toca el agua con tus manos y lávate las manos con ella. Lávate las manos con ellas y deja que esa agua corra, que esa agua fluya. Y visualiza cómo eso que quemaste, cómo eso que escribiste y quemaste se va con eso. Deja que las manos se sequen al aire libre. No hace falta que te seques con una toalla y tú vas a ver qué importante es este ritual para ti. No suelo dar rituales de esta manera, voy a aplicarlo más en el canal. Coméntame en los comentarios
cómo esto da resultado. Es importante. Mi gente bella, mi gente hermosa, Piscis no te quita, Piscis te libera. Y lo que hoy se va es lo que mañana no podía acompañarte. Porque estás a punto de cruzar un portal hermoso. Y en ese portal no cabe tu versión antigua. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho. Te quiero muchísimo y es importante que liberes, que sueltes y que agradezcas. Muy importante agradecer. Y recuerda el mensaje de Metatron al iniciar este video. 43, número 7. Vuelve a centrarte. Los asuntos triviales de la vida te están distrayendo de tus objetivos. El arcángel Metatron y yo, arcángel Miguel, estamos aquí para ayudarte y mantener los pies en la tierra. Mi gente bella, mi gente hermosa, qué mensaje tan hermoso. Disfruta de esta hermosa luna nueva. Ya mañana será otro día y vendremos con otras energías renovadas. Te quiero mucho. Como siempre, tu amiga Jenny de Soltarot. Hasta la próxima.